Buenos días, profe. ¿Cómo están? A ver, para la clase de hoy, que creo que ya es nuestra última clase, sí, porque después la otra semana viene el parcial. Vamos a ver entonces la técnica de inmunofluorescencia. Esta técnica es ampliamente utilizada dentro, déjame ver si sale, dentro del laboratorio o la sección de serología, de inmunología, porque se puede determinar muchos microorganismos, virus, bacterias, células inmunes a través de esta técnica. Vamos a ver entonces poco a poco en qué consiste. Fue desarrollada entonces en 1950, en donde estos científicos hicieron los conjugados, que son anticuerpos que están adheridos, o fluorocromos, este tipo de material de fluorescencia que está adherido entonces a los anticuerpos. Así que el conjugado es un anticuerpo adherido a un fluorocromo. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener una reacción antígeno-anticuerpo, pero se va a dar de dos formas, en una inmunofluorescencia directa y una indirecta. Podemos ver en la figura que la célula está teñida con diferentes colores. Cada una de esas partes de la célula va a ser determinada. Podemos decir entonces que las células tienen diferentes partes que son consideradas como antígenos, tienen diferentes cualidades a las cuales se les va a añadir asimismo sus correspondientes conjugados. Y por eso, dependiendo del fluorocromo que esté unido al conjugado, porque pueden haber de varios colores, como pueden observar en la figura, asimismo lo vamos a nosotros ver en el microscopio. Para esta técnica vamos a necesitar de a fuerza un microscopio de luz fluorescente. Este microscopio va a tener una lámpara de mercurio. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de instrumentos si ustedes alguna vez llegan a realizar la técnica en algún laboratorio donde estén trabajando, porque hay que cuidar la lámpara. La lámpara de mercurio es la que va a proporcionar entonces la excitación a los fluorocromos para poder entonces que ellos emitan su fluorescencia. La lámpara, una vez se enciende el microscopio y todo lo que tiene que ver con los reguladores de la temperatura y la lámpara, el mercurio se va elevando, se va calentando, se va concentrando y se va elevando. Cuando uno está trabajando con esta técnica, todas las preparaciones que se hagan, hay que realizar la lectura de una sola vez. No se puede encender el microscopio como el óptico, el óptico que tenemos sencillo, aunque el microscopio de fluorescencia también es un microscopio óptico que se le adapta este tipo de lámpara, porque se puede quemar entonces la lámpara de mercurio. Hay que esperar que se enfríe, que el mercurio descienda para poder nuevamente utilizarlo. Este tipo de instrumentos, como todos en el laboratorio, deben tener su hoja de control de calidad en donde se indiquen las horas en donde estuvo conectado, que el microscopio que estuvo encendido, que la lámpara estuvo encendida, porque ella también tiene un tiempo de vida media y necesita entonces ser cambiada una vez que haya transcurrido la vida media, que eso todo lo debe traer entonces, esa información debe estar suministrada por el fabricante. Las muestras van a estar preparadas, las tenemos que preparar nosotros, portaobjetos, porque lo vamos a ver a través del microscopio. Y lo bello de esta técnica es que podemos observar todos esos colores fluorescentes
y cada uno de esos colores va a determinar diferentes partes de la célula o microorganismos que estén unidos a las células. Aquí no queremos ver la morfología celular, sino la fluorescencia va a indicar a qué antígenos se está uniendo esos conjugados. No es para ver morfología celular, sino es para determinar inmunología. Entonces, los fluorocromos, cuando son excitados por la lámpara de mercurio, va a absorber entonces esos fotones de energía a diferentes longitudes de onda y el fluorocromo entonces se va a excitar, va a emitir energía y después va a volver a su estado basal. Cuando les digo después vuelve a su estado basal, les estoy hablando de semanas, en donde ya los tintes, ya los conjugados, no van a emitir luz y nosotros no podemos revisar luego, posteriormente, placas que tengamos guardadas. Se pueden revisar otra vez, pero estoy hablándoles que vuelva a su estado basal en semanas. Eso significa que ya nosotros no vamos a poder observar nada en la placa. Si queremos volver a darle un repasón o enseñarle a alguna persona la fluorescencia, o sea que demora bastante. Tenemos diferentes fluorocromos. Las longitudes de onda que se van a usar son diversas y los fluorocromos van a poder colorearse y emitir colores, a diferentes longitudes de onda, que pueden ir entre rojo, amarillo, verde, azul, o sea, dependiendo del fluorocromo, que puede ser cianina, rodamina, auramina, azul de Evans. Hay diferentes fluorocromos para utilizar, eso depende de la casa comercial, cómo los vaya preparando. Las aplicaciones para estudiar todo tipo de microorganismos, sobre todo microorganismos que son muy difíciles de poder evidenciar, como por ejemplo los virus. Se utiliza para eso, para microorganismos, bacterias como Mycoplasma, Ureaplasma, que son bacterias que no logramos hacer que crezcan en platos, porque no tienen los requerimientos para hacerlo. También se utiliza en las células autoinmunes para determinar la autoinmunidad. O sea, tiene una gran cantidad de usos. Hay dos tipos de fluorescencia. Tenemos la inmunofluorescencia primaria o la inmunofluorescencia directa. Aquí lo que vamos a tener, ¿en qué consiste la técnica? Esta técnica, si ustedes han visto todas las demás, casi tienen todo el mismo comportamiento en el patrón. Van a haber muchos lavados intermedios para eliminar siempre aquello que no se unió porque puede causar interferencia. Estamos hablando de que el soporte en este caso son portaobjetos que van a ser transparentes y allí vamos a colocar las muestras. Si tenemos, por ejemplo, queremos determinar virus respiratorios, eso se hace con la muestra de nasofaringea y se coloca en medio que se llama panel viral. Esa muestra se le hace un pretratamiento adecuado y luego de eso se hace una centrifugación y del centrifugado se coloca entonces ese pellet, ese centrifugado se coloca en el portaobjeto. Allí deben haber los virus o los antígenos virales que nosotros estamos buscando, porque esto es para un sinnúmero de antígenos virales respiratorios, por así decirlo, y todo tipo de antígenos. Así que se le hace unir por diferentes procesos esos antígenos, si los tiene pues la persona, los antígenos virales del nasofaringeo, a los portaobjetos se hace un lavado para eliminar residuos de moco, lo que sea que esté allí mal puesto, y luego de eso se le agrega una gota de conjugado. El conjugado es el anticuerpo marcado con el fluorocromo. Se hacen lavados para eliminar los conjugados que no se unieron
y luego la placa ya está lista para observarse directo en el microscopio y ahorita vemos un video para que vean, tengan más clara la idea. Esta técnica se utiliza para la determinación de antígenos. La otra técnica que tenemos nosotros es la inmunofluorescencia indirecta. En este caso, vamos a trabajar con el suero de la persona porque va a determinar entonces anticuerpos. En los portaobjetos ya están pegados los antígenos que van a ser correspondientes con los anticuerpos que estén ubicados en el suero y en donde la persona entonces está pasando por la enfermedad o ha pasado, dependiendo del tipo de anticuerpo que se quiere reconocer, ya sea IgG o IgM. Luego de eso, se le agrega el suero, se pega el anticuerpo de la persona a esos antígenos virales que están en el soporte del portaobjeto, se lava, se agrega el conjugado, se lava para eliminar entonces todo lo que no se unió y luego la placa ya está lista para verse en el microscopio. Yo se los estoy diciendo de una manera muy sencilla, pero la técnica es bastante laboriosa, demora, y hay que ser muy minucioso con este tipo de técnica. Al igual que los ELISA, que si se hacen de forma manual, uno tiene que ser muy cuidadoso con los lavados, porque es en los lavados donde nosotros eliminamos todo lo que no se ha unido y es todo lo que nos puede causar entonces un falso positivo. Así que el lavado en esta técnica igual es un factor súper importante. Ventajas de la inmunofluorescencia. Vamos a ver, altamente específico y sensible. No es necesario la esterilidad. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando con anticuerpos, los anticuerpos solamente se van a unir a los antígenos propios, correspondientes. Así que hay que ser cuidadoso, pero en realidad no debe ser tan estéril la técnica. Yo diría que la rapidez y metodología relativamente sencillas no son ventajas porque en realidad no son técnicas tan sencillas. El tecnólogo tiene que manejar un protocolo como una receta de un postre. Hay que hacerlo súper bien al tiempo y casi perfectamente. Tampoco son rápidas porque te puedes demorar toda una mañana haciendo esta técnica y sigue el trabajo corriendo dentro del laboratorio. Las desventajas, los equipos es costoso, por supuesto. Un microscopio de fluorescencia está alrededor de los $36,000. Así que no es nada barata, por así decirlo. No todo el mundo tiene acceso a este tipo de microscopio. Tienes que capacitar al personal para que realice la técnica, para que tome las muestras, para que haga el reporte. Y bueno, más que nada es eso. Igual, como cualquier otra metodología, es nuestro deber entonces, si la tenemos en el laboratorio, utilizarla de la mejor manera y utilizar entonces los equipos correctamente. Esto se utiliza, bueno, ya les había dicho, para todo tipo de diagnóstico dentro del laboratorio. Así se ven, esta es una fotografía que encontré en internet y así se ve realmente las células que están marcadas por el conjugado. Las células de color verde manzana, si ustedes ven, el fluorocromo está como superpuesto. Entonces, eso es porque está detectando directamente los antígenos que están pegados a la célula. Esa es una muestra de un panel viral respiratorio. Es una muestra tomada por la metodología del nasofaringio y son células entonces respiratorias nasofaringeas. Allí se encuentran ubicados los virus en esas células, en ese epitelio. Ese epitelio se arrastra entonces a través del hisopado y podemos entonces
hacer las centrifugaciones oportunas para rescatarlo y entonces hacer todas estas técnicas. Aquí se puede utilizar perfectamente la inmunofluorescencia directa porque se evidencia entonces los antígenos virales directamente que están pegados a la célula. Entonces ustedes me dirán, bueno, profe, pero esto nada más es para un solo tipo de, por ejemplo, un solo tipo de antígeno, por ejemplo, para influenza A. No, chicos, es para todo tipo, por ejemplo, de antígenos respiratorios. Todas las influencias A, B, C, para influencias 1, 2, 3, 4, virus respiratorio sincitial, todos los coronavirus, los diferentes coronavirus que hay y un sinnúmero rinovirus de virus respiratorios, en donde vamos a encontrar la diferencia para que ustedes digan, bueno, estoy hablando de que si estoy determinando una influenza A o una influenza B, eso va a estar dado por los conjugados. Ay, hoy estoy con mi alergia, como siempre. Entonces, ¿cómo se hace? Los portaobjetos, van a ver en el video los portaobjetos, van a estar como pintados de negro o de otro color, pero van a tener como, no son pocillos, son círculos en donde va a verse de color transparente, donde se va a ver el mismo vidrio. Y la muestra se coloca en cada uno de esos círculos, la muestra es la misma en todos. Pero, por ejemplo, en el círculo A voy a colocar el conjugado, que es el anticuerpo que tiene que ver contra la influenza A. En el círculo 2 voy a colocar el conjugado que tiene que ver contra la influenza B. Así es que yo me voy a dar cuenta de cuál es el virus y así sucesivamente. Cuando voy pasando de un círculo o de un pocillito en el microscopio, así como se hacen las lecturas de un urinálisis, cuando voy viendo qué está pasando en cada pocillo, me voy dando cuenta entonces en qué pocillos está fluorescente. Y ya yo sé que, por ejemplo, en el pocillo 3 yo coloqué el conjugado que tiene que ver con el virus de la parainfluenza 1 y me está dando ese tipo de imagen, quiere decir que esa persona tiene parainfluenza 1. Todas las células rojas que no están teñidas significa que no tienen la presencia del virus. Así que este es un ejemplo clásico de una imagen positiva entonces para un antígeno viral. Las tomas de las muestras para este tipo de búsqueda de antígenos respiratorios, de virus respiratorios, se va a hacer entonces a través de un hisopado nasofaríngeo. Este hisopo, que en realidad es una escobilla en una parte de él, es como una escobita que va a tener cepillitos como de nylon y va a ser un hisopo flexible, cosa de que no lastime a la persona y que la flexibilidad hace que pueda llegar entonces a topar las paredes de la garganta. Esta particularidad de este hisopo es que usted tiene que hacer llegar ese hisopo hasta allá a través de la toma de muestra y tiene que rotarlo así. Cuando usted toma la muestra, usted haciendo la rotación del hisopo, del mismo palito flexible, usted se asegura que ha desprendido epitelio respiratorio, porque es ahí que están los virus. Solitos ellos no nos funcionan que estén solos, porque no se van a pegar, o sea, no vamos a tener como un soporte, que es la célula, es otro soporte para que se dé la reacción. Así que usted va a cerciorarse haciendo ese raspado, ese movimiento entonces del hisopo para raspar las células nasofaríneas. Cuando en el 2009 tuvimos la pandemia del H1N1 porque se dio en
en todo el mundo. Esta técnica era la innovación para la determinación de los virus respiratorios y de la influenza en este caso. Se hacían este tipo de metodología y recuerdo muy bien que cuando se dio en el 2009, hacía 2 años, diferentes centros especializados en todo el mundo que contaban con microscopio de fluorescencia mandaron a entrenar a sus técnicos, a los tecnólogos. Y eso se hacía en todas partes del mundo. Aquí el centro más grande de entrenamiento para este tipo de enfermedades es el Gorgas, porque es un centro de investigación. Entonces, por lo menos, yo tuve la oportunidad de entrenarme para este tipo de toma de muestra y para la aplicación de las técnicas de inmunofluorescencia, ya sea directa o indirecta. De toda Latinoamérica recogieron a todos los tecnólogos que tenían que ver con esto y nos dieron entonces el entrenamiento en el Gorgas. También estaba Costa Rica y todo esto. Nos entrenó personal directo de la CDC en la toma de muestra y nos decía la señora, la doctora, que en la toma de muestra si podíamos arrancar un poco, si el hisopo venía con sangre, era lo mejor que podía ocurrir, porque significa que nosotros hicimos una buena remoción del epitelio, porque ese epitelio es muy sensible, así que fácilmente puede sangrar. Y me tocó entonces, cuando volví al hospital, tomarle muestras, era una de mis funciones, tomarle la muestra a los niños, desde recién nacidos hasta adultos. Así que a los niños chiquititos tenía que hacerle esa toma de muestra con mucho cuidado, por supuesto, pero había que hacerlo de una forma correcta. Se nos entrenó entonces a este grupo de tecnólogos en ambas técnicas, un entrenamiento de 7 días, 2 años antes de que ocurriera la pandemia del H1N1. O sea, que ya las autoridades de salud vislumbraban una posible epidemia por estos virus respiratorios, porque ustedes saben que se había dado muchos brotes en diversas regiones de China a través entonces de la gripe aviar, pero no pensaron entonces que se iba a dar una epidemia a través de un virus respiratorio, pero porcino, que fue lo que ocurrió con la pandemia. Entonces, esta del H1N1. Y que, no sé, me parece que de repente ustedes no recuerdan eso, que estaban bastante jovencitos, pequeñitos, niños, y atacó fuertemente a los niños y a las mujeres embarazadas, y por supuesto a las personas con comorbilidades como la diabetes y otro tipo entonces de enfermedades. Más que nada, esas fueron las personas que murieron, pues que se vieron fuertemente afectadas por este virus, y a raíz de eso entonces se hizo la vacuna, y dentro de las gripes estacionales o las vacunas que nos ponen a nosotros está incluida entonces esta cepa por si vuelve a ocurrir. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nosotros estamos ante la presencia indiscutiblemente de una nueva pandemia. Y en realidad la que estaban esperando los científicos era una pandemia por influenza, no por coronavirus. Entonces, ahí está el portaobjeto que les hablo, que tiene como esos pocillitos, pero no son pocillos, en realidad es que no está pintado. Y se realiza entonces la técnica para muchos tipos de microorganismos y de diferentes tipos de enfermedades. Si pueden ver, entonces ahí estamos hablando de la inmunofluorescencia indirecta.
En este caso, ya están fijados en el fondo o en el mismo portaobjeto de fábrica, vienen fijados los antígenos que se quieran determinar a través entonces de los anticuerpos que tenga la persona. O sea, esto es para saber si la persona estuvo infectada o está infectada con determinados antígenos. Entonces, ya ellos están fijados, se le agregó la gota de suero. Y si en el suero están los anticuerpos, esos anticuerpos correspondientes se van a unir con los diferentes antígenos. Vieron que son varios pocillos o varios circulitos. Eso es porque en cada uno de ellos vamos a agregar una gota de suero, pero en cada uno de ellos hay diferentes antígenos virales. Ahorita les estoy hablando de virus respiratorios, pero es para todo. Hay diferentes virus respiratorios, o sea que los anticuerpos que se peguen en el pocillo 1 no van a ser iguales a los que se peguen en el pocillo 2 ni en el pocillo 3, porque en cada uno de esos pocillos hay antígenos virales diferentes. Entonces, eso viene ya establecido, usted lo va a leer, que en el pocillo 1 va a estar influenza A, en el pocillo 2 influenza B, en el pocillo 3 influenza C, por darles un ejemplo. Así que no va a haber, cuando usted vaya a leer, no se va a equivocar a la hora de realizar el reporte. Lo que sí va a colocar en todos los pocillos igual es la misma cantidad de suero, pero lo que se pega a cada uno de esos antígenos son anticuerpos entonces diferentes, los correspondientes para cada uno de esos antígenos que ya están ahí pegados. Se procede entonces a realizar el primer lavado. El lavado, se hace una incubación, perdón, primero. La incubación se hace, después se hace el lavado. El lavado se hace para eliminar todos los anticuerpos del suero de la persona que no se unieron. Luego de eso se agrega entonces el reactivo que va a ser el conjugado. Son anticuerpos marcados con, ¿cómo se llama? Con un fluorocromo. Pero ustedes me van a decir, profe, pero estos anticuerpos son entonces, los conjugados, son fabricados para para cada tipo entonces de pocillito, para cada antígeno viral. No, en este caso todos sí van a ser los mismos porque estos anticuerpos van a detectar la parte FC de los anticuerpos que están en el suero de las personas. Estos conjugados, que son anticuerpos, van a tener correspondencia solamente con las cadenas pesadas de los anticuerpos que fabricó entonces la persona. Así que no se necesita tener especificidad para cada tipo de anticuerpo diferente, porque él va a ser específico para las partes de las cadenas pesadas de los anticuerpos que están en el suero. Así que se le agrega una gota de ese conjugado a cada uno de los pocillos. Se incuba y luego que ocurre la incubación y ellos se acoplan allí, se va a hacer el segundo lavado. Y luego entonces se procede, ahí se veía como que tuviera una cosa encima, eso es un líquido de montaje, se le coloca una líquido de montaje, se le coloca el cubre objeto y se procede a leer entonces en el microscopio de fluorescencia. Vamos a ir pasando poco a poco, vamos a ir leyendo pocillo por pocillo y donde nosotros veamos la imagen que les presenté anteriormente, indica entonces un resultado positivo y usted va a colocar positivo por influenza A, negativo por B, por C, no sé qué. Que la persona puede tener más de un virus, sí, por supuesto, porque usted puede estar infectado por virus diferentes. Así que puede tener de repente una influenza A y mala suerte que tiene una parainfluenza 1. Aquí estamos, los lavados se van a hacer con una solución de jabón que se llama PBS. Esa solución es un jabón que es muy, pero muy suave a un pH de 7.2. Se prepara con solución, con agua destilada, perdón.
y el inserto te dice que para tantas placas que vas a hacer, tienes que hacer tal dilución. Así que las diluciones son muy importantes y nos van a acompañar el resto de nuestras vidas porque nos sirven para preparar, no solamente diluimos suero, nos sirven para preparar soluciones de trabajo como esta, que es un buffer de lavado, y con eso es que se va a realizar todos los lavados. Ahí está trabajando, ya les dije, con la inmunofluorescencia indirecta. ¿Qué se va a necesitar para esta técnica? Algo donde usted pueda realizar la reacción, y ese técnico puso un paño o un papel toalla húmedo, porque como vamos a colocar esas placas en la incubadora y está caliente, cálida, a 37 grados, no podemos permitir que la reacción se seque. Así que se va a colocar en un paño húmedo. Ahí están los portaobjetos. Está poniendo 1, 2 y 3 deben ser paciente 1, paciente 2, paciente 3. Y allí, no sé qué está agregando. Bien, entonces, lo que debería hacer si fuera una inmunofluorescencia indirecta sería agregar directamente el suero de la persona para que ocurra entonces la reacción. Ahí dice que lo está incubando en cámara húmeda y parece que es a temperatura ambiente. O bueno, está haciendo de repente solamente la maniobra para que uno vea. Casi siempre las incubaciones son a 37 grados. Mire cómo se procede a lavar cada pocillito individualmente y no uno encima del otro, para que no ocurra una reacción cruzada y una contaminación de pocillo a pocillo. Luego se coloca en esa cosita de cristal que se llama caja de coupling o envase de coupling o vaso de coupling, y eso tiene solución PVS también de lavado. Se procede entonces a colocar una nueva solución de lavado y se deja ahí. Primero entonces se hace ese lavado con la botella lavadora para poder entonces eliminar la mayor cantidad de sustancias o de elementos que no estuvieron unidos y que no causen una interferencia. Bueno, ahí está haciendo otras cosas, vamos a ver. Después que ha terminado el proceso, la persona va entonces a secar la placa por debajo. Ahora es que le va a agregar entonces a todos el conjugado. Está trabajando con azul de Evans. Y ese es el conjugado que también hay que diluir. Se hace entonces el lavado nuevamente, se incuba, se hace el lavado. Y después de eso vamos a colocarle, cuando lo secamos, el líquido de montaje, que es como un aceite pero muy diluido. Y se le coloca entonces el cubreobjeto. Son cubreobjetos largos, no son de los chiquiticos 22 por 22. Este no recuerdo la medida, creo que es 22 por 60 me parece. Ahí le está como quitando el exceso de líquido de montaje, pero en realidad si uno agrega la cantidad correcta de líquido que es, no debería quedarnos encharcados. No debería quedar exceso de líquido de montaje porque la gota debe ser bastante pequeña. Y vamos a observar entonces en el microscopio las diferentes fluorescencias. ¿Qué más les iba a decir al respecto de esto? El éxito de esta técnica está en el lavado. Si lavamos mal, si hacemos el lavado mal, lo que vamos a ver en todos los pocillos que veamos es fluorescencia. Todos van a tener fluorescencia porque están presentes. Entonces, hicimos el lavado, por ejemplo, de la eliminación de los conjugados que no se unieron. Lo hicimos mal, ese lavado sobre todo.
y vamos a ver todas los pocillos fluorescentes. Y no puede ser que la persona tenga todos los virus. Ahí usted se va a dar cuenta cuando hizo algo mal, porque no es posible que la persona tenga todos los virus. Además de eso, vamos a ver fluorescencia inespecífica, porque como les presenté el dibujo, la fotografía, la fluorescencia estaba específicamente arriba de cada célula. Y si lo hemos hecho mal, va a haber fluorescencia inclusive en lugares donde no hay células respiratorias, porque hay pacientes que tienen de repente muy baja carga viral, o el técnico que tomó la muestra no lo hizo con la suficiente fuerza para arrancar suficientes células respiratorias, y no tenemos suficiente material, así que en la placa no vamos a tener tantas células. Y si hay fluorescencia en sitios donde no hay células, eso es una fluorescencia inespecífica que nos está diciendo que la vamos mal. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre esta metodología? Profe, mi pregunta no era tanto sobre la metodología, sino sobre cuántos posibles influencias puede tener una persona. Usted dijo que no es posible que las tenga todas, pero ¿cuántas sí? Bueno, como la naturaleza, casi siempre cuando la persona está infectada, por ejemplo, con un virus respiratorio, eso es porque es la cepa que está circulando en el momento, es la que más vamos a encontrar en ese momento. Hubo un tiempo en donde solamente circulaba influenza B, y cuando hacíamos los rastreos y las pruebas de las personas, eso era en su mayoría lo que encontrábamos. Rara vez vamos a tener dos tipos de influenza circulando a la vez, del virus de la influenza circulando a la vez, porque es lo que está pasando en el momento. Es la cepa que está circulando la que va a estar en ese momento más esparcida por las mismas personas en el momento. Cuando les digo que de repente puede haber dos tipos de virus, no necesariamente son que esté infectado con dos influencias a la vez, sino que puede estar infectado con un virus de la influenza A, por ejemplo, y un virus de coronavirus, por así decirlo, porque hay varios coronavirus que no tienen que ver con este SARS. O con un virus de parainfluenza, o con un rinovirus, que nada más están aquí los rinovirus. A veces uno está resfriado, se siente mal, pero no te da fiebre. Son rinovirus que solamente están ubicados entonces en las partes altas del árbol respiratorio y no van a las partes bajas, porque ellos no habitan, por así decirlo, infectan las células del árbol bajo, solamente de la parte alta. Entonces allí sí puede haber coinfección, por así decirlo. Pero en el caso de la influenza muy particular, dos virus es muy difícil que estén a la vez. Porque me lo preguntas, ¿viste algún caso así o en tu familia o algo así? No, profe, solo me pareció como curioso. Ajá, sí. De influenza no. O sea, del mismo virus en sí es lo que está circulando por el ambiente. Es así como, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un rastreo de los virus del dengue que están circulando en el momento, que se van a pasar a través del mosquito, vamos a encontrar que de repente todos los que están circulando es la cepa 2, por ejemplo. De los 5 virus que hay del dengue ahorita, puede ser que en Panamá solamente esté circulando el 2, en Costa Rica esté circulando el 5. Es lo que esté moviéndose entonces epidemiológicamente en una región. Pero sí, por supuesto, sí puede haber entonces coinfección con diferentes virus, porque son de diferentes especies, no son uno con el otro, no están relacionados uno con el otro, nada más que son, la única relación que tienen es que infectan las mismas células, pero están totalmente separados taxonómicamente, por así decirlo, uno del otro.
Estas pruebas es muy bonita esta técnica y me gustaría que ahorita me hiciera rapidito en Word o me lo suban, voy a subir el link, me hicieran un resumen de la técnica, ya sea la directa o la indirecta, cualquiera de las dos. Como se los dije, nada más me tiene que decir el fundamento de alguna de las dos, de la directa o de la indirecta. Solamente, rapidito me lo pueden hacer si quieren. Allí mismo lo van escribiendo y lo suben, ¿sí? Para tener constancia de que la participación de hoy. Está bien, profe. Miren, pues, entonces voy a subir la tarea para que me lo suban. Y nos veríamos entonces la otra semana